Muchas gracias por recibirnos. La verdad es que es un honor poder estar con una persona que ha revolucionado el mundo del entretenimiento. Me alegra mucho pues, poder compartir algo de lo que hemos aprendido en este recorrido empresarial. Antes que nada, me gustaría saber cómo te veías antes de Argos. ¿Cuáles eran tus sueños o cómo imaginabas que iba a ser tu vida? Tengo 33 años en la industria del entretenimiento. Ya hace tiempo. Yo empecé a los 23 a trabajar aquí en esta industria. Y los caminos pues son variados, distintos. Yo cuando empecé por un gusto, por una vocación quizá, por una necesidad de contar historias, no de ser famosa y de estar en la televisión, porque esas son motivaciones pues que para mí son muy superfluas, banales, que se acaban rápido. Y creo que colocarse desde la aportación individual, personal, a la colectividad, al bienestar común, nada más al individualismo exacerbado que vivimos el día de hoy. Sí, totalmente. Me parece que esa es la gran también posibilidad de colocarte tú frente a lo que hagas. No importa en qué empresa trabajes, ¿no? Y si es algo que vas a iniciar, pues qué problemas también vas tú a resolver a partir de lo que quieres hacer. ¿Y cómo fue que llegaste a Argos? ¿Cómo se da ese proceso? Porque entiendo que ya estabas en el mundo del entretenimiento, pero ¿por qué Argos? ¿O cómo fue que decidiste que este era el lugar en el que querías estar? Pues es que es un lugar que no existía. Sí. O sea, soy fundadora de esta empresa, sí. ¿no? Entonces, no es algo que nos propusimos a partir de algo existente. Nosotros siempre hemos hablado de cómo nos inventamos el trabajo, no un trabajo que ya está inventado. Yo entiendo que en su momento pues ya existía mucho contenido que buscaba ser reflexivo, ¿no? De cierta manera. O unas críticas hacia pues, la sociedad que estábamos teniendo, pero pues que no tenía ese alcance ni ese impacto, o, no sé, como que era un poquito silenciado. Entonces... Mira, primero, en el contexto en el que nosotros emergimos, había un duopolio en el año 1992, finales del 92-93. En ese entonces era Televisa, ¿no? Había una televisión estatal y luego esta televisión estatal se trasladó también a manos de un empresario, Ricardo Salinas, y se creó Televisión Azteca. Pero en realidad estábamos en un contexto de un duopolio en el 93. Y eso hacía como muy difícil pensar en crear una industria o una empresa independiente, ¿no? De contenido para la televisión en ese momento, que no existían las plataformas digitales como hoy, ¿no? Sí. Entonces, a partir, por ejemplo, de decir, acuérdate que nosotros venimos del periodismo, tanto Epigmenio como yo, y creo que la crítica siempre ha existido, ¿no? El tema es no criticar, sino solo criticar, sino también proponer. Sí, claro. ¿No? Sí. Entonces, crítica y propuesta. Creo que siempre tienen que ir como acompañadas. Y para nosotros, pues primero es un entorno bastante hostil. Crecer o creer que puedes hacer una cosa distinta a lo que se viene haciendo. Para nosotros es muy importante decir eso. Somos una empresa independiente, ¿no? Que genera contenido para la industria audiovisual. Entonces, que esa es como un poco la idea del emprendimiento. Tú estás en un entorno o vas a, siempre, generalmente es, o ya hay algo, o ya es hostil, o qué vas a proponer tú como un valor agregado también a lo que ya existe. Sí, ¿no? Ese es un principio básico de cualquier negocio o de cualquier emprendimiento, ¿no? Entonces, provenir del periodismo para nosotros en este caso hizo que fuéramos alguien novedoso, un ente novedoso, singular, original. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque la percepción a partir de nuestras propias perspectivas o de estar todo el tiempo pulsando el interés de las personas,
las preocupaciones de las personas que te da el periodismo, el saber la gente que le preocupa, que no le preocupa, en qué se entretiene, en qué no, cómo ve el país, cómo ve el mundo. Okay. Entonces, a partir también de estar nosotros siendo sensibles siempre a esa información, pues sí te coloca en un modo de hacer las cosas distinto a lo que se viene haciendo, ¿no? Okay. Y a lo que la gente a veces este duopolio considera que es lo que la gente quiere. Sí. Pero no se ponen en el lugar de lo que la gente realmente está diciéndote, no se le pregunta, porque hay mucha arrogancia en general, ¿no? Y es, yo vengo a decirte lo que tú necesitas. Tenemos una idea y queremos emprender, muchas veces se nos viene a la mente como, no sé si estoy tan preparado, no sé, a lo mejor hay gente que tiene una muy buena idea pero no tiene una carrera universitaria, o existen N mil factores que te detienen. Me gustaría saber cómo ese arranque, o sea, ¿qué de verdad fue lo que despertó esa idea de, órale, vamos con todo? Sí, bueno, eso es muy importante porque el autosabotaje para hacer cualquier cosa es algo que es casi una condición a veces de las personas. Por ejemplo, el miedo es un factor que sabemos que es un determinante control social. Generarle miedo a las personas las inhibe. Y para muchas cosas. Si no tienes una formación académica hasta la universidad, porque también hay mucha gente que no, pero que son exitosos empresarios. Eso, o sea, una condición, por ejemplo, de preparación académica no necesariamente te trae la posibilidad de destacar en algo. Sí, claro, totalmente. ¿Estás de acuerdo? Sí, se ha probado. Está probadísimo. De ahora, sobre todo, ¿no? Entonces, por eso vuelvo como a... el miedo nos coarta la creatividad, que es también un elemento, un componente importante para desarrollar algo. Otra cosa, por ejemplo, que a mí me preocupa siempre es desde el punto de vista ético. Sí, claro. Para mí el fin no justifica los medios. Sí. Y está muy difundido lo contrario. Creo que tenemos que empezar a cambiar ciertas mentalidades también en el modo en el que hacemos las cosas, ¿no? Y cómo lo hacemos de una manera sostenible, de una manera en la que no sea solamente rentabilidad por encima de cualquier cosa y a cualquier costo también, y inclusive pasando por encima de las personas. Creo que tenemos que colocar a las personas en el primer plano, en el momento de hacer negocios. El respeto, ¿no? Un trato digno, cuidarnos de no ser discriminatorios en ningún sentido, darle toda la oportunidad a hombres y a mujeres, y salarios también iguales para hombres y mujeres, porque todavía eso en México y creo que en el mundo no logramos las mujeres en ese sentido también hacerlo, no hemos logrado que eso ocurra. Entonces, en fin, hay muchísimos obstáculos, ¿no? Sí. O sea, no pensar solamente también en ciertos estereotipos de quién es la persona ideal para estar en cámara, si tiene estas cualidades físicas, sí, aunque no tenga nada adentro, bueno, con que tenga afuera es suficiente. A ver, creo que hay que replantearnos bien cómo hacemos las cosas. Si hacemos un negocio que solamente estemos pensando cómo vamos a ganar mucho dinero, ¿no? Creo que esa maximización al infinito de los resultados y de la rentabilidad, pues va en contra también de un desarrollo empresarial sostenible y también yo diría que humano, ¿no? Humanista. Sí, claro. Y es una mentalidad que yo quisiera que las nuevas generaciones empresariales también pensaran en no solo obtener el máximo de rentabilidad en todo y pusieran en primer plano a las personas también. Sí, claro. ¿No? Claro, con sostenibilidad. Sí. Por supuesto, pero de una manera también no exagerada y
y siendo como también distributivos. Sí, claro. ¿No? Sí, en el ingreso. Creo que dijiste algo clave, que tenemos muchos miedos y el fracaso es algo muy poco permitido, sobre todo muchas veces en las sociedades. Tuviste un fracaso y es como un tache, ¿no? Es como una marca. Para ti, el fracaso existe en tu universo, y si ha existido, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo asimilas? ¿Y cómo sales de él, no? Porque es parte importante, creo, cuando llevas a cabo proyectos. Claro. Bueno, el fracaso para mí es tan válido y debe ser tan valorado como el éxito. El fracaso, de verdad, tiene que ser, a ver, ¿de qué aprendes también? ¿No? De los errores, ¿no? Yo creo que... Por supuesto. Y en la medida en que, claro, tengas hagas como una revisión de lo que tienes enfrente, de las experiencias anteriores en función de un asunto, porque no se trata de estarse equivocando, ¿no? Inclusive en tu propia empresa, porque el fracaso se mide en función quizá del éxito, entonces se oye muy fuerte la palabra fracaso. Sí, claro. Es una palabra que pesa muchísimo, ¿no? Sí. Pero, bueno, hay que tratar de disminuir en la medida de lo posible las afectaciones que un error te puede traer, ¿no? Sí, claro. En general. Las afectaciones, digamos, económicas, porque un error lo que hace es enseñarte. Y es una fuente también importantísima de enseñanza. Y yo creo que hay que valorarla tanto como el éxito, ¿no? Como la idea que puedas tener de lo que funciona, yo diría más de lo que el éxito y lo que te lleva por un camino de una empresa sostenible. Sí, claro. Entonces, a mí me parece que quien no tenga en equilibrio esas dos concepciones, ¿sí? Y sabiendo que las dos son permitidas en esto, ¿no? Cualquier persona que dirija una empresa que no considere eso, me parece que es un ese es el primer gran error. Está la palabra resiliencia, que no se sabe mucho bien a bien qué quiere decir, pero es simplemente la posibilidad justa que tienes tú con las herramientas que tienes de superar un momento difícil en la vida, en una empresa, en un negocio, en lo que sea. Sí, claro. Entonces, ¿cómo sales adelante de eso? Pues son las herramientas que tú tienes como persona, ¿sí? Para poder, entonces, salir adelante. En todos los diferentes tipos de negocios que se hacen en la vida o emprendimientos, hay diferentes tipos de situaciones y circunstancias. Yo creo que hay que ver cada día en tu empresa, ¿no? Y eso ahora se lo aprendí a Ed Catmull, que fue el creador de Pixar. Decir, yo vengo con entusiasmo todos los días a trabajar y la gente está igualmente motivada para venir a ver qué problemas va a resolver. No cómo evitar las dificultades, los problemas, ¿no? O los conflictos. Sí, claro. Entonces, si tú resuelves todos los días las dificultades, es muy difícil que llegues a tener un problema. Si tienes un problema y no lo resuelves porque no resolviste antes una serie de cosas que te hubieran podido evitar tener este problema, bueno, entonces estás ante la resolución del problema. Si no lo tienes, es muy probable que esto te genere un gran conflicto interno, externo, etcétera. Entonces, todo eso va escalando. Y la audacia también de alguien que esté en algún emprendimiento es poderse anticipar y tener una mentalidad prospectiva. Pero ¿eso cómo se logra? Bueno, pues primero estando muy involucrado, no siendo un jefe que está detrás de su escritorio. Sí, claro. O una jefa detrás de su escritorio, que también hay que distinguir entre autoridad y autoritarismo. Sí. Son dos cosas muy diferentes. Y algo importante que creo que también es uno de los factores que nos afecta cuando queremos emprender es que muchas veces piensas, no tengo dinero, tengo una gran idea, pero no tengo ese dinero. Para ustedes, ¿qué tan complicado fue el capitalizar la empresa? Mira, ideas hay muchísimas. Sí.
miles, millones, tanto como habemos, creo que seres humanos, y eso multiplicado a la n potencia, porque una persona puede tener 1001, ¿sí? Ideas hay muchas. El tema es cómo la ejecutas. Ok. ¿Cómo la llevas a la práctica? ¿Desde dónde? ¿Y con qué postura personal frente a lo que vas a hacer y a la vida y a todo? Okay. Entonces, el dinero ya es lo de menos. Estamos como cegados, ¿no? ¿Qué es lo que nos dices? Entonces tenemos que escuchar mucho lo que nos dice el mundo, yo ya llamo mucho medir para mejorar en varios sentidos. Bueno, a ver, espérame, es que es muy importante ahí. La mejora tiene que ser siempre continua. Ok. Sí. En lo personal, en lo familiar, en tu ámbito laboral, sí, claro. En todos lados. Okay. O sea, la actitud de emprendimiento para mí es una condición muy importante. Pensar en la preparación continua, ¿sí? Y en la mejora continua. Es expansiva, la mejora y progresiva. Okay. No tiene que ser limitante en ningún momento. Entonces, para mí debería ser como una condición de concepto y de espíritu que debe tener un emprendedor. Sí, claro. Entonces, sí es importante escuchar, abrir los oídos al mundo y ver los entornos también de las situaciones que pueden, en todo caso, amenazar lo que tú estás queriendo hacer o, en fin, cómo está evolucionando el mercado. Investigué mucho como el proceso de Argos y cómo se ha dado. Veo que pues los tiempos cambian, se vuelve un mundo globalizado, pero ustedes se mantienen, ¿no? Ya sea con los canales que en su momento me platicaste que entraron con TV Azteca, pero ahora veo que están con Netflix, ¿no? Que es una nueva plataforma, pero a pesar de que el entorno cambia, ustedes se mantienen y no sé si tú consideras que hay ciertos aspectos o cuáles son los elementos clave que hacen que ustedes siempre estén ahí. No es ciencia oculta. ¿No? No es ciencia oculta. Si lees los periódicos, si revisas no las fake news. Sí, claro. Si te vas como a la información realmente comprobada de cómo estamos, el mundo está evolucionando. Okay. Ya hoy compartimos por internet, estamos a un clic de acceso a conocimiento que antes tardabas muchos años en poder acceder a él. Hoy en día baja la información de una manera, el tema es saber pulsar el botón correcto. Sí, claro. ¿No? La tecla correcta para averiguar, o el buscador de información correcto. Lo que importa es otra vez qué inquietudes tienes, en qué estás, cuáles son las fuentes de información que buscas, ¿no? Y eso, qué lectura y qué interpretación le das tú en función de lo que quieres hacer. ¿Nos recomendarías no lanzar tu producto, tu servicio o lo que sea, tu idea, hasta que estés convencido al 100% de que cubre todo y es como la visualizaste? ¿Sería un consejo que nos darías? Hay dos cosas. A ver, la parálisis por el análisis. O lo perfecto es enemigo de lo bueno. Okay. Tampoco puede uno... hay que pulir, hay que hacer lo mejor posible, siempre las cosas. Siempre, eso sí, trabajarlo mucho y pulir. Pero llega un punto en el que necesitas lanzarte y hacerlo. Si tú crees que ya consideraste pros, contras, una serie de cosas, que estás en el interés del público, la gente, del tuyo también y de tus socios, etcétera, pues hazlo. Hazlo y mídelo. La colaboración, la aportación de varias mentes, ¿no? De una colectividad, va a ser la excelencia de lo que sea.